Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad. Interesante lo conversado en el segmento anterior y en lo que llegan las dos jóvenes. Hay muchos comentarios en el chat de la gente que nos sigue. Poncerrate comentó, don Eri Junior Tuperón está por ahí activo, Cristina Hagi está con nosotros, Poncerrate hizo un comentario interesante. Crismus Antiler dice que está siempre activo, Nicauli Melo Ortiz también activa, Jacinto Ascensión. A propósito del tema que tocábamos, del tema insular, ahí veo ya a la maestra Paula Xiomara, pero quiero compartir lo de que comentan nuestros amigos que están en sintonía. Crismus Antiler, que es un hermano haitiano que vive en Higüey, dice: recuerden, he dicho aquí y en otro lugar, a los Estados Unidos no importa Haití. Estados Unidos se fracasó una vez más. Nicauli Melo Ortiz comenta: difícil la situación. Claro, es a nosotros que más nos afecta todo lo que sucede en Haití, precisamente por compartir la misma isla. Y ante eso, pues, tenemos la obligación de analizar y actuar. Crismus Santiler vuelve y comenta: necesitamos un presidente que trabaje con Rusia y China para que Haití pueda tomar otro rumbo en adelante. Nicauli Melo Ortiz comenta: nosotros sí tenemos leyes que deben ser cumplidas por todos nosotros y por los extranjeros en nuestro país. Ernesto Rosario Mercado comenta: excelente comentario. No nos podemos responsabilizar de la causa que afecta a los hermanos haitianos, quizás es la causa. Jacinto Ascensión saluda y echa las bendiciones a los hermanos y buenos días. Gracias, don Jacinto Ascensión, ese hermano nuestro que siempre está en sintonía aquí en Voz para el Cambio, que es coproductor de nosotros, de nuestros brillantes analistas que tenemos acá. Maestra Paula Xiomara, saludos, ¿qué tal? Saludos por aquí, esperando a la maestra y emocionada por compartir con un tema tan interesante. Pues vamos a hablar un poco sobre diversidad. Sí, ya le enviamos el enlace a Maristela Javier. Me imagino que ya en breve se estará conectando con nosotros para abordar estos temas que son tan interesantes, tan necesarios, porque hay una buena cantidad de familias dominicanas que tiene una situación especial, ¿no? Niños, sí, jóvenes, en condiciones muy especiales. Entonces, María Estela trabaja el tema y nos puede ayudar en estas cosas. Sí. Ella me saludó hace un momentito que estaba en línea, no sé. Hay también bastante, ahora hay mucha más información, es un poco más llevadero para los padres que tienen este tipo de situaciones. Pues, de hecho, incluso en las escuelas hay lo que se llama inclusividad y se habla mucho de educación inclusiva y los docentes tienen mucha mayor formación ahora. Hace tiempo recuerdo que cuando algún niño o no rendía adecuadamente según lo que el profesor esperaba o había algún tipo de discapacidad física o intelectual de algún tipo, pues simplemente esos niños eran apartados y era una pena. Sin embargo, ahora hay muchas actividades y hay mucha formación y se logra realmente que esos niños lleguen a ser, a incluirse, a insertarse, que es lo correcto, en la sociedad de una forma bastante exitosa en muchos casos. Sí, vi una historia de uno de los grandes de la humanidad, un gran inventor en Estados Unidos, que cuando tenía 7, 8 años, su profesor o su profesor en la escuela le dio una cartita y se la mandó a su madre, retirándolo de la escuela. La madre leyó la cartita, el niño le pregunta qué dice, y la madre le dijo otra cosa, como que él era demasiado inteligente para estar en esa escuela, y se puso ella misma a educar, a formar a su hijo, y es uno de los grandes inventores de la humanidad. Creo que es el de bueno, es uno de los grandes, no tengo ahora mismo si fue de la electricidad o cuál, pero ahí está la historia genial de un niño con una cierta debilidad o discapacidad y entonces en la escuela no lo quisieron recibir, lo apartaron y se lo mandaron. Sí, creo que lo leí de Albert Einstein o así, pero no estoy segura y me parece que más que una historia real, no, la historia es real, fue en Estados Unidos. Sí, la historia es real, sí. Sí, pero le digo que yo también creo que lo leí de Albert Einstein, pero me parece que más que una historia real en muchas ocasiones
lo describen como una forma de motivar, como una forma de crear conciencia y de explicar que a veces lo que llamamos inteligencia son simplemente formas de aprender diferentes que tiene la gente. Y muchas personas que tienen esa capacidad de entender rápido lo que un docente está explicando en ese momento, que es a lo que llamamos, wow, es muy inteligente, o a lo que nos hemos acostumbrado a ver como si es muy inteligente, pues en ocasiones ya hemos entendido que esas son formas distintas de aprender, formas distintas de llegar a las mismas conclusiones. Y también ahora es realmente interesante ver cómo los profesores también han llegado a los niños, bueno, en mi experiencia, a entender que lo importante es que lo aprendas. Te tomó 2 horas o te tomó 10 minutos, pero es que lo hayas entendido y lo hayas aprendido. Es las diferentes formas, técnicas y metodologías que hay para llegar a entender y aprender. Entonces, creo que en ese sentido, la diversidad de técnicas, de materiales, de metodologías que hay para aprender son importantes ahora. Sin embargo, que un profesor tenga que tener formación especial para tratar con determinadas discapacidades, también eso tiene que constar. Ahora mismo también hay muchas maestrías, estudios de maestrías en este tipo de temas, y eso también es muy importante y hay que destacarlo. Se están adecuando también los espacios. Entonces, todas estas cosas están ayudando mucho porque hay mucha más conciencia de lo que está pasando. Y eso ayuda, en sentido general, eso ayuda muchísimo para que la gente se sienta tomada en cuenta. Y desde ahí comienza entonces la autoestima y el yo puedo, se están interesando por mí, pertenezco al mismo grupo, no me están aislando, y que eso entonces haga mella para bien en el individuo en cuestión. Al señor director que haga el esfuerzo de ver por qué dificultad tiene María Estela para conectarse. Yo también le envié el enlace. Mire, uno siempre que habla de educación y de estos temas tiene que mirar a Cuba. En Cuba, justamente por estos temas, crearon una carrera universitaria que ellos llaman la licenciatura en defectología. Cuando yo en el 2000 entré en contacto con esta información en La Habana, en la Universidad de La Habana. ¿En serio que se llama defectología? Defectología, sí. Bueno, me sorprende demasiado porque según lo que es todos estos temas de inclusividad, utilizar esa palabra no es muy correcto, defecto. Pues, quizá cambiaron ya el término, pero en el 2000, que yo tuve una conversación con un grupo de jóvenes que estudiaban la carrera, defectología. Es, en mi opinión, reunir componentes de psicología con pedagogía y preparar un personal docente para trabajar con personas con alguna discapacidad o con diversidad de conocimiento, como se le llama también en algunos ámbitos. Y pensando en eso que aquí hablamos de inclusión, preparar unos docentes con una especialidad para trabajar en esa área, con niños, con personas diversas, porque se trata de un área muy especializada. Es decir, una persona estudia pedagogía normal para trabajar con niños abiertos, pero no es lo mismo formar a una persona como docente para trabajar con niños diversos, porque en este ámbito hay diferentes, yo no quiero usar una palabra inadecuada, porque especiales, niños especiales, ¿verdad? Que tienen una diversidad. Entonces, en Cuba tuvieron también se dice capacidades diferentes, niños capacidades diferenciadas también.
Sí, hay bastante diferentes nombres para esto, pero en Cuba tuvieron esa mira de preparar un personal académico docente para trabajar específicamente con ese tipo de personas, niños, niñas, jóvenes y hasta con adultos, ¿no? Una licenciatura en defectoría. Con el paso de los años han visto que ese no es el término más correcto y lo habrán cambiado, pero lo que hay que valorar no es el término o el concepto, sino la intención, la mira, la búsqueda de formar a un docente para trabajar con ese sector diverso de niños, de niñas, de jóvenes que requieren una orientación muy especial. Claro, Que va muy a implicar especial, muy atinada, muy pertinente. Eso es demasiado importante, don Alfonso, perdóneme que yo le interrumpa, y es que este tema, aunque la gente lo pueda ver como algo que estamos haciendo y que se está haciendo, o que lo haga un país como forma de no sé, de decir, lo estoy haciendo todo perfecto, pero es que mire, solamente la gente que tiene un niño con capacidad diferente, un niño con una discapacidad, sabe, o un adulto, o una persona, vamos a decir una persona, porque es que esa persona incide en el movimiento total de la familia. Esa persona ha llegado nuestra invitada, así que vamos a aprovechar todo el tiempo que podamos con ella, ahora que acabe de entrar, y ya estos temas, ella tendrá muchísima más capacidad para tratar el tema. Saludos, Penélope adulta, ¿cómo está? Digo, María Estela. Hola, lo tuve que hacer desde el celular porque en la computadora no me permitió. Pero nada, buenos días, Alfonso. Buenos días a la joven que está con nosotros también. La maestra Paula Xiomara Méndez. Hola, Xiomara, mucho gusto. María Pereira. Un placer, un placer. María Estela, nosotros empezamos a reflexionar sobre el tema en lo que usted llegaba. Sí, cuéntame. No, bueno, muy bien. Yo incluso hablaba de que en Cuba organizaron una carrera en términos profesionales universitarios titulada Defectología. Y entonces empezamos a conversar en lo que usted llegaba sobre el tema. Pero no, el tiempo es todo suyo para que nos hable de esto, ¿no? El centro que usted dirige, lo que es el autismo, la característica que tiene, cómo manejar a un joven, a un niño con esa característica. Yo le iba a comentar a Paula Xiomara, pero ya ahí entraba usted, que muchas veces lo grave de todo esto es que hay padres que se resisten a reconocer una condición especial de un niño que tienen. Pero bueno, le paso la palabra a Paula Xiomara para que ustedes empiecen la conversación y yo estaré aquí tomándome mi café. Adelante, maestra. Buen provecho. Pues muchas gracias, don Alfonso, por darme la oportunidad de compartir con este tema que es tan importante, que las personas necesitan en las casas. Se necesita muchísima orientación sobre esto, sobre todo por esto último que acaba de decir don Alfonso, y es el hecho de que la gente, por falta de información, en ocasiones no sabe qué hacer, y como no sabe qué hacer, tendemos a negar la realidad como una forma de lidiar con ella. Entonces, vamos a aprovechar a la maestra, por favor, que nos converse sobre el tema, nos diga en qué consiste el centro que está usted dirigiendo y cómo es que ha surgido, este centro. Bueno, muchas gracias. El centro surge con la Unión de Madres por la Causa, que yo entiendo que es donde está la fortaleza de todo este trabajo. Si no está formado, constituido por Madres por la Causa, no avanza, porque la cantidad de personas que conectan, que tienen empatía con esto, que no son por la causa, es muy mínimo, y hacen su aporte como ser humano con algún nivel de conciencia social, y es valorable siempre, pero nunca es igual, porque cuando tú conoces de algo, cuando tú lo vives, cuando tú sabes lo que es, tu empatía es algo que surge natural. Entonces, de ahí es donde viene Senat, Madres por la Causa, madres que estábamos luchando. Nosotros justo iniciamos, como usted bien acaba de decir, con la parte que nosotros entendíamos que era más necesaria, y era informar. Nosotros iniciamos con una jornada informativa en todas las empresas, sobre todo en la parte hotelera, que son la mayor cantidad de empresas que generan recursos en la zona de Bávaro, Punta Cana. Y bueno, esa jornada era
iba súper interesante, incluso nos llamaban de hoteles en Santo Domingo y nos extendíamos allá a compartir todas esas informaciones, la cual se vio paralizada a partir de la pandemia. Entonces, en la pandemia, al tener esa realidad de frente, nos pusimos a pensar y estuvimos analizando de qué podríamos hacer con la pandemia y las realidades que enfrentan estas familias. Dijimos, bueno, pero si una familia totalmente atípica está enfrentando una situación difícil, imagínate una familia con hijos con condición, donde el encierro es catastrófico para todos estos niños, y dijimos, bueno, tenemos una de dos, arriesgarnos al virus o hacer algo por estos niños. Entonces, SENA abrió un espacio. Nosotros tenemos un médico pediatra que nos asesora desde el punto de vista médico y todos nuestros niños, y nos dijo cómo manejar y qué protocolo aplicar para poder hacer la labor. Seguimos sus instrucciones tal cual y hasta el día de hoy no hemos parado de hacer la labor desde plena pandemia y todo ha surgido bastante bien, todo bien, pero el protocolo sí fue siempre respetado y muy estricto. Y gracias a Dios, pues, hemos hecho la labor y no hemos dejado que esos niños se carguen con toda la realidad que ha vivido el mundo. Hemos disminuido esa carga emocional que trajo todo esto. Ok, qué bien. Eso es realmente es interesante y sobre todo ver la unión. Siempre la unión es, como dice ese refrán tan manejado por todos nosotros, hace realmente la fuerza. Pues, y veo un nombre curioso que tienen ustedes, el CENAP, ¿verdad? Sí, así mismo. Mira, un poco, sí, las siglas ahí no me llegan como centro, no sé. Explícanos un poco cómo surge y a qué se debe. Ajá. Ok, pues fíjate, cuando vamos a aplicar términos en esta área debemos ser muy cuidadosos, porque como ustedes como profesionales saben que hay palabras que pueden afectar mucho a un ser humano. Entonces, esta población viene muy cargada de muchas cosas y también es un poco sensible. Hay que reconocer también eso. Somos más sensibles porque al estar cargado emocionalmente con todo lo que tenemos que enfrentar, los términos son fundamentales para que la información llegue más bonita, ¿no? Llegue más dulce. Es como un no positivo. Hay que saber hablar. Entonces, de ahí donde viene CENAT, que CENAT significa Centro de Formación a Niños con Habilidades Diversas. Nosotros como Padres por la Causa entendemos que una condición de un niño no es un problema. Que incluso como todo ser humano, todos tenemos un fuerte, que es lo que nosotros entendemos. Y precisamente de ahí donde viene el eslogan de CENAT. Todos somos buenos para algo, pero en el camino nos hemos dado cuenta, vuelvo atrás, todos somos buenos para algo. ¿Por qué todos somos buenos para algo? Porque la mayoría de nuestros niños tienen como característica ser muy perfeccionistas en lo que le gusta o lo que conecta. Y a eso es que viene el por qué todos somos buenos para algo. Pero ¿qué pasa? En el camino y haciendo la tarea nos hemos dado cuenta que aparte de que somos buenos para algo, hay algunos que son buenos para algo y más, porque también hay niños que tienen más de una fortaleza. Entonces ahí tuvimos que arreglar el eslogan donde pusimos todos somos buenos para algo, 3 puntitos y más, que eso nos hemos dado cuenta. Entonces de ahí es donde viene el eslogan. Qué bien, qué bueno, porque es muy motivador. Esto realmente hace que la gente se sienta incluida y que todo el mundo entienda que lo que tiene que buscar es para qué soy bueno. Entonces, que al final todos somos buenos y es en qué soy bueno yo. Entonces, eso es tan interesante porque la mayoría de la gente anda por ahí haciendo un trabajo porque es lo que le tocó, pero nunca descubrió para qué era bueno. ¿En qué conecta? ¿Eh? Exactamente, ¿en qué conecta? Porque cuando tú eres buena en algo es porque tú conectaste. Y eso es algo muy importante también, y atención a la familia. No podemos forzar a un niño a que sea una cosa si quiere ser otra. Al final, como yo digo, si mi hijo va a ser jardinero, yo lo que quiero que sea el jardinero, uno de los mejores jardineros.
que las flores sean bellas, que sean bonitas, que sean grandes, que sean hermosas. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, que anteriormente los papás, como vamos a decir tiempo atrás, se encasillaban en que si yo era una buena abogada, mi hijo tiene que ser buen abogado. Entonces, eso es una falla. Realmente tenemos que ver en dirección a la formación de nuestros niños, en qué conectan, en qué pueden ser buenos. Y otra cosa es también que no está de más ver la base que tú tienes también para poder, o sea, si mamá, por ejemplo, es abogada y tú conectas con ser abogado igual que mamá, claro, la plataforma de mamá te va a ayudar, pero siempre y cuando tú conectes y tú quieras ser abogado igual que mamá. A eso me refiero. Sí, María Estela, pero entonces dime, ¿cómo tú les recomiendas a las personas que descubran esas habilidades de sus hijos? ¿Qué actividades ustedes hacen? ¿Y qué actividades podemos recomendar a la gente que hagan con sus hijos para descubrir? Porque mira, para mí es sumamente interesante lo que estás diciendo y de verdad que cada uno de nosotros deberíamos ser capaces de conocer nuestros hijos y formarlos. Y no solamente de los niños con capacidades diferentes, de los niños con necesidades especiales. Estoy hablando de toda la gente. Estoy hablando de Sí, todo el ser humano. En claro. sentido general, debería tener la posibilidad de descubrir para qué es bueno y cuáles son sus capacidades. Y entonces, de esa forma, viviría mejor y más feliz, porque entonces estaría haciendo una actividad en la que sabe que va a ser exitoso porque lo va a hacer muy bien. ¿Qué hacen ustedes desde esa institución y cómo ustedes les recomiendan entonces a las madres, a los padres, que trabajen con sus hijos para descubrir en qué son buenos? Bueno, primero te voy a hablar desde mi punto de vista como madre. Lo primero es que debemos hacer la tarea. Hay familias que tienen hijos por tenerlo, pero no observan. Hay que observar a sus hijos. Hay que observar todos a sus hijos. Por eso hay familias que de repente le llega algo y después tarde que se dan cuenta. Porque, señores, hay que hacer la tarea por sus hijos. Si usted tiene sus hijos, haga su tarea, porque ese es el deber de la familia. Y eso está eso está básicamente la responsabilidad de la familia. Ahora, si tú lo combinas con la escuela, es perfecto. Nosotros, de ahí viene más o menos mi experiencia, porque yo soy una madre con un hijo con condición y entiendo, gracias al Señor, que empecé a hacer la tarea a muy temprana edad, precisamente por la observación. Pero aparte de la observación, uno no puede ser sordo ante un comentario, una recomendación o una opinión de una persona que trabaje con tu hijo. Entonces, al tú estar en lo tuyo, como decimos, cuando tú estás haciendo tu tarea como madre, como padre, como lo que sea, como tutor, esos elementos son fundamentales. Entonces, tú vas prestando atención y tú vas tomando nota, aunque sea en tu mente, como es mi caso. Por eso te digo, desde mi caso, lo quiero comparar desde mi caso personal y luego llevarlo a la fundación. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo de eso. ¿Cómo yo me doy cuenta que a mi hijo le pasa algo? Cuando tenía como 1 año y medio que no me comía nada sólido y eso me llama la atención. Entonces yo fui a ¿cómo se llama? Wow, eso queda por ahí, por la Cruz Roja, ¿cómo que se llama? Rehabilitación. Yo fui a rehabilitación buscando terapia de alimentación a mi hijo y me encontré con esto. ¿Ves? Entonces, cuando me dicen esto, ¿qué? Yo, seguir haciendo lo que hay que hacer, seguir las directrices que te van marcando los profesionales y tú seguir trabajando, no guardando cosas ni creyéndote tú en tu mente, porque ahí entra lo que decía Alfonso inicialmente. Aquí hay un gran tema y es los padres, es un tema muy delicado, pero no todos los padres aceptan y entienden la condición de su hijo y que van a hacer la labor. Pero eso es algo ya de una responsabilidad del psicólogo y de los terapeutas familiares hacer esa labor. Es algo muy penoso, muy triste y muy delicado de trabajar. Y no es algo tampoco que podemos estar haciendo juicio de familia, que quieren, que no quieren, que aceptan, que no aceptan, que hacen la labor, no lo hacen. Porque si son, lo que yo sí recomiendo es que busquen orientación y terapia de familia para que puedan aceptar esa realidad y se haga lo que se tiene que hacer, que es una urgencia, trabajar a esos niños a primera edad. Bien, separado eso, continuando con lo demás, entonces en la fundación nosotros lo que hacemos es lo mismo que hacemos en la... Perdona, María Estela, ¿qué tal si tú, el papel de la fundación en esa parte tan interesante que nos estás hablando, nos lo dice después de una breve pausa que vamos a tener?
Así que las personas, por favor, en sus casas, no se nos vayan. Regresamos en un momentito con María Estela y este interesante tema en este su programa Voz para el Cambio.